Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Dorado. Hola, mi nombre es Gianmarco. Mi nombre es Ana Colodi. Y en esta oportunidad estamos nuevamente con ustedes para poder hablarles sobre temas muy importantes para la iglesia. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del crecimiento espiritual, un tema muy fundamental para que el creyente vea que no solamente se trata de congregarse, no solamente se trata de alabar a Dios, ofrendar, diezmar. Aquí se trata de algo muy importante que tiene que ver con la parte espiritual. Tenemos que crecer, porque si uno no crece, una persona, un creyente nunca va a madurar y por ende nunca va a empezar a dar frutos. Por eso vamos a empezar este tema y este video corto con una oración. No sé si me acompañan con esta oración para que Dios nos pueda guiar. Una corta oración ahí donde está usted también. Ore. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir a tu iglesia un tema muy importante sobre el crecimiento espiritual. Que sea tu palabra en nuestros labios, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y justicia, y que la gente que esté escuchando, tus hijos o tus hijas, Padre, al otro lado de la pantalla, sean edificados, Padre, que no haya confusión. Que sea el mismo Espíritu Santo que nos ha dado convicción a nosotros, les dé convicción y seguridad sobre tu palabra, certeza, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, empezar con esta pregunta muy importante. ¿Dios quiere que crezcamos como sus hijos? A ver, ¿cuál es la respuesta, Gianmarco? ¿Cómo podemos empezar? Es esa pregunta muy importante. ¿Dios querrá que su iglesia crezca? ¿Querrá que los creyentes crezcamos? Sí, es muy importante el crecimiento dentro de una familia. Y bueno, pues Dios empieza esta parte, bueno, esto que quiero exponer, que dice que Dios quiere que crezcamos tanto físicamente como espiritualmente, y son 4 áreas que las que vamos a desarrollar en la segunda parte, que es muy importante, ya que la mayoría de los papás pues observan el crecimiento que tienen, bueno, al menos en mi caso como hijo, ¿no? Ven que ya crecí en estatura, o sea que soy... En la vida natural, ¿no? En la vida natural, o sea, sí. Es muy importante entender. Pero también, como ahorita estás diciendo, estamos definiéndonos a la parte espiritual también, así como tú dices, tu papá quiere que crezcas, ¿no? O sea, no fuera normal que, digamos, tú no crecieras, pero así también en la vida espiritual, ya Marco, tiene que crecer uno. Sí, pero es que muchas veces alrededor de este crecimiento pues uno experimenta traumas, experimenta miedos, experimenta muchas cosas que a la larga pues hacen que este crecimiento sea muy doloroso, en tanto que ya no lleguemos al punto de no querer hacer ciertas cosas, y bueno, es todo un proceso y tiene que doler muchas veces crecer. Quiero leerles, antes de darle a mi hermana Ana, que va un poquito a hablar acerca de Juan 3:3, que cómo empieza el nuevo nacimiento, porque es importante esto de crecer espiritualmente, pero aquí uno tiene que estar seguro de esto. En el libro de Juan, libro de Juan, capítulo 5, versículo, en realidad el capítulo 15, versículo 5 al 8, nos habla de algo muy importante que tiene que ver con el crecimiento. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y continúa, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, dice, y se secará. Y los recogen y los echarán en el fuego, dice, y arde ese fuego. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho, dice. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seréis así mis discípulos. Dios no solamente quiere que maduremos, Dios quiere que demos fruto, y mucho fruto, ni siquiera solamente fruto. Pero ¿cómo vamos a dar fruto? Es simplemente por el crecimiento espiritual. No podemos dar fruto de otra manera, tenemos que crecer, mi hermana Ana. Amén. Como decía el hermano Carlos, ¿no? Para crecer, primeramente tenemos que nacer espiritualmente, ¿no? Por ejemplo, en Juan 3:3 dice la palabra, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, para que nosotros empecemos a crecer, pues tenemos que primeramente nacer. Es así como un bebé, ¿no? Nace y bueno, pues toda la familia está a la expectativa de que bebé vaya creciendo, ¿no? A cada fase. Yo recuerdo cuando mi hija no nació, fue creciendo su primer año.
sus 5 años, llevarle a la escuela, entonces tiene etapas, ¿verdad? Entonces, de esta manera es que también se refleja el mundo espiritual. Pero cuando nosotros tenemos que nacer de nuevo es cuando nosotros aceptamos al Señor, la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece, ¿no? Y lo recibimos, lo reconocemos como dueño, amo, Señor de nuestras vidas. Entonces ahí es cuando nacemos espiritualmente, y de ahí también nuestro Padre Celestial espera que nosotros crezcamos, ¿no? Crezcamos espiritualmente para, como dice, ¿no? Nuestro hermano, ¿no? Madurar y dar frutos. Entonces es importante el crecimiento espiritual, pero para crecer, como les decía nuevamente, les reitero, nacer de nuevo espiritualmente. Una persona que no nace de nuevo nunca va a crecer espiritualmente. Por eso uno tiene que estar seguro de, primero, nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. Por eso todo el capítulo de Juan 3 usted va a leer, ¿no? La historia de Nicodemo, cómo tenemos que nacer de nuevo para poder entender el reino espiritual de Dios. ¿Hacia qué medida tenemos que crecer, Gianmarco? Hacia la medida y la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esto es muy importante porque muchas veces entendemos por crecimiento, nacimiento espiritual, bueno, pues no lo entendemos del todo. Más que todo es renunciar a todo, realmente todo. Es renunciar a nuestras viejas pasiones, es renunciar a lo que nos gusta, es renunciar a todo lo que nos lleve a nuestra antigua vida. Y es muy interesante cómo es que en el Antiguo Testamento se menciona esto. Bueno, uno de los profetas muy famosos, que era Elías, pues tenía su discípulo, bueno, su sucesor, que era Eliseo. Eliseo, pues lo que hacía era, cuando ya vino Elías a entregarle el manto, él automáticamente reconoció el llamado de Dios, y lo que hizo fue dejar toda su vida atrás, porque él decía, en algún momento tal vez tenga tentación de volver a mi antigua vida, a volver a mis comodidades, a volver a lo antiguo. Entonces él quemó su arado y mató a los bueyes que ataban la yunta, precisamente para eso, para dejar su vida anterior y continuar el ministerio que, bueno, le iba a dejar Elías. Es muy interesante. Fue muy radical, ¿no? En todo caso, Elías. Sí. Pero, a ver, ¿por qué a la gente no le gusta crecer espiritualmente? ¿Sabe por qué no le gusta a mucha gente? Porque a medida que uno va creciendo, uno va adquiriendo responsabilidades. Se le van acortando sus derechos un poco más y van creciendo sus deberes. Porque así como un hijo en una familia, cuando es mayor, tiene que madurar más rápidamente, porque muchas veces existen muchas responsabilidades. Por eso Pablo nos habla de eso, mi hermana Ruth. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, algo muy importante nos habla Pablo acerca del crecimiento espiritual. Porque si se habla del crecimiento espiritual es porque está escrito en la Escritura, y es por eso que Dios nos llama en este tiempo a la iglesia a que tengamos que crecer espiritualmente. ¿Qué dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11? Amén. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. 1 Corintios 13:11. Hablar, pensar, actuar como niño. Pero todo tiene su tiempo. En Eclesiastés 3 dice la Escritura, todo tiene su tiempo. No podemos todo el momento estar pensando, hablando, actuando como niños. Hay un momento donde Pablo dice que tenemos que ya tomar nuestras responsabilidades como personas creyentes maduros, y eso lo recalca después en Hebreos capítulo 6, ¿no? Ya debían ser maestros muchos, pero siguen dependiendo de la comida, de la leche, de la comida suave. Y es que en ese sentido este video tiene esa exhortación, tal vez con mucho amor a la iglesia, a que crezca, a que busque del reino de Dios, mi hermana Ana. Amén. Es así que tenemos que crecer, porque nuestro Padre Celestial quiere que crezcamos, ¿no? Por ejemplo, en 2 Pedro 3:18 nos dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 2 Pedro 3:18. Entonces, como decía Gianmarco, tenemos que crecer, dice, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El crecimiento espiritual
nos impulsa a conocer a Jesucristo, a ser como Jesucristo, como dice Efesios 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la medida, la estatura, la plenitud de Jesucristo, un varón maduro, perfecto, completo, que no tenía nada que le faltara, porque él entendió qué es el crecimiento espiritual, Gianmarco. Sí, es que para esto Jesús tuvo que renunciar a muchas cosas, tuvo que renunciar más que todo a una vida cómoda, a una vida simple, a una vida que bueno, pues no tenía propósito, bueno, porque nuestros propósitos no son los propósitos de Dios, los propósitos de Dios siempre van a ser más altos, siempre van a ser mucho mejores de los que nosotros pensamos, pero muchas veces por no querer renunciar a ciertas cosas, pues nos limitamos mucho en cuanto a lo que podemos llegar a ser. Y bueno, pues en este punto nuestro Señor Jesucristo nos exhorta que tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que empezar a discipular a las demás personas. Muy importante ese tema. A ver, ¿por qué es importante el crecimiento espiritual, mi hermana Ana? Es importante crecer espiritualmente porque así vamos a madurar y posteriormente dar fruto, y Dios quiere que llevemos mucho fruto, dice, ¿no? No solamente que demos fruto, sino mucho fruto. Por ejemplo, en Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque apartados, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Es por eso precisamente que es importante el crecimiento espiritual, para que maduremos y demos mucho fruto. Además, quiero decirles esto, queridos hermanos, amigos, quienes están viendo este video: el reino de Dios se basa en resultados. Nunca usted puede estar años en un lugar o haciendo algo sin que tenga frutos. El Señor Jesús nos habla en el libro de Mateo capítulo 7, del versículo 15 al 20, dice: por sus frutos os conoceréis. Y no se trata de hablar bonito, de orar. O sea, usted como cristiano, en todo lo que haga, usted tiene que dar fruto, de eso se trata. Y por eso en esta oportunidad vamos a hablar de algunos 3 pasos para crecer espiritualmente, Gianmarco, porque hay que enseñar a la iglesia que tiene que ser responsable de su crecimiento. El crecimiento espiritual, le digo con toda sinceridad, no es una opción, es una responsabilidad, porque usted, escuche bien lo que le voy a decir, al cielo no va a entrar ninguna criatura que no dé fruto. Al cielo entra el trigo se caracteriza por dar fruto, grano, o sea, y al cielo va a entrar las personas que den fruto, no los que no tengan fruto. Y ahí habla el Señor de la cizaña. Pero vamos a hablar acerca de estos 3 pasos para crecer espiritualmente, Gianmarco. El primer paso para crecer espiritualmente. Claro, el primer paso de todos y el más importante y el que deberíamos hacer a diario es leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos da el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría para discernir las cosas espirituales. Porque las cosas naturales pues son eso, naturales. El conocimiento, muchas veces el conocimiento científico, el conocimiento que es de este mundo producido por otros hombres, pues nos llega a confundir. Entonces es muy necesario entender esto. ¿Y cómo se lee la Biblia? Me dirán. Muchas veces pues me encuentro con mis primos, familiares, amigos que me dicen: no puedo entender qué es lo que dice la Biblia, no lo entiendo. Y es porque la Biblia se lee con el corazón, se lee con el discernimiento que Dios nos da a cada uno. Qué importante el discernimiento. Pero hay algo que me llama la atención, mi hermana Ana. Mateo 4:4. Dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, por eso es importante la lectura de la palabra de Dios. En el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, también hasta el versículo 17, también habla y dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para poder enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios, o sea, Jesucristo, sea perfeccionado enteramente para ser preparados para toda buena obra. O sea, la Biblia, que es la palabra de Dios, es necesaria ser compartida y ser, como que dice, un alimento de nuestro espíritu, porque es instrucción de Dios. Pero también hablando de la palabra de Dios, ¿qué más podemos decir que da crecimiento, mi hermana Ana?
La palabra de Dios transforma nuestras vidas, porque dice que la palabra también se compara con agua, ¿no? Y es como ríos de agua viva que corre en nuestro interior. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra, y todo lo que Dios nos da a nosotros a través de su palabra, pues nosotros tienen que fluir como ríos de agua viva en nuestro interior, y también nosotros compartir a otros, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y no es que usted, digamos, le dedique su tiempo, digamos, en la iglesia a hacer actividades cristianas, no es malo, pero ¿sabe qué es lo que le va a dar crecimiento espiritual? No es el que maneje un pandero, cante, toque un instrumento, o haga de ujier, o tenga un cargo en la iglesia. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ya lo dijo. Sí, es muy importante oír la palabra de Dios, porque Él directamente, el 95% de toda su voluntad, de todos sus pensamientos, está en la palabra, y la palabra no se contradice, sino que más que todo se complementa para hacer verdad y justicia. Y bueno, pues muchas personas, la Biblia es comparada con una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos la palabra de Dios, pues podemos lastimar a otras personas, o si no, lastimarnos a nosotros, porque no estamos cumpliendo la palabra de Dios. Entonces, por eso la palabra de Dios muchas veces a las personas no les va a gustar. ¿Por qué? Porque te hiere, penetra hasta el hueso. Entonces, pues es por eso más que todo que la Biblia pues es para personas que estén dispuestas a cambiar y tengan la decisión de mejorar sus vidas. Las personas en la iglesia, especialmente hablando de la iglesia de Cristo, van a crecer espiritualmente solamente mediante la fe, no por escuchar música cristiana, no por vestirse como cristiano, por hablar como cristiano, no, por escudriñar la palabra, por conocer la palabra de Dios. La palabra transforma, edifica, instruye, transforma, cambia. No le van a cambiar las actividades cristianas, eso es religiosidad, le va a cambiar la escritura. Vamos con el segundo punto, mi hermana Ana. ¿Cuál es el segundo punto? Un ejercicio espiritual para que uno crezca. Sí, lo más importante, también un poquito aclarando, ¿no?, del anterior, es la fe, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice su palabra, y algo que te va a aumentar la fe, leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, ¿no? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, es sumamente importante leer la palabra de Dios. Bueno, otro de los pasos es que diariamente oremos, ¿no? Que diariamente oremos. Eso es fundamental e importante, la oración, ¿sí? Porque dice que Dios nos oye, ¿no? Dice, yo amo a los que me aman y me hallan a los que temprano me buscan. Proverbios 8:17, ¿no? En su palabra nos dice que los que temprano le buscan, ¿no? Y muchos hermanos, pastores, dicen también, ¿no? Que vuelven a buscarle de madrugada, ¿no? De madrugada. Lo primero en tu vida, los primeros minutos del día, ¿no? ¿De qué mejor dedicárselo a nuestro Padre Celestial para hablar con Él, ¿no? Ya que también alguien me decía, no, hay una atmósfera especial en la madrugada, y es bueno, ¿no? También nos dice que de día y de noche, ¿no? El salmista también habla de eso, de día y de noche por lo menos, dice. Y bueno, pues es en todo momento que podemos estar orando, porque su palabra también nos dice, orad sin cesar, ¿no? Y cuando oramos estamos hablando con nuestro Padre Celestial, y lo conocemos, aún así Él nos da instrucciones. La oración realmente hace cosas súper extraordinarias, y más es importante, como decía ella luego también, tener un corazón limpio, tanto para la lectura de la palabra y para la oración. Por eso es, en el Padre Nuestro nos enseña, ¿no? Perdónanos, ¿no? Hay que pedir perdón para limpiar nuestros corazones y poder oír con mayor claridad lo que Dios nos quiere decir, y con toda sinceridad también nosotros hablarle, contarle las cosas, ¿no?, que quizás nos inquietan, porque eso también nos dice, no por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, dice, ¿no? En toda oración y ruego, dice, con acción de gracias, dice, ¿no?
y bueno, pues Dios va a oír. Dice que en Salmos también nos dice que, bueno, pues los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos a la oración de ellos. Entonces tenemos que practicar la justicia y tratar de estar ser justos, ¿no?, delante de nuestro Señor Jesucristo, para que también nuestras oraciones sean oídas. También nos dice, ¿no?, Mateo 7:7, si no me equivoco, dice, ¿no?, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿no? Porque a todo aquel que llama se le abre, ¿no? Y es importante, y aquel que se le pide se le da, ¿no? Y realmente la oración es una parte fundamental para el cristiano. Así como le decíamos, Gianmarco, nosotros, Dios nos habla a través de la Escritura, pero nosotros hablamos a Dios a través de la oración. Esta oración no tiene que ser una oración vana, palabras vanas de repetición, como dice el libro de Mateo capítulo 6, versículo 7, como lo hacían los fariseos para ser escuchados por la gente, digamos, decir que este es espiritual. Nuestra oración tiene que ser bien profunda, Gianmarco. Sí, bueno, básicamente la oración podría definirse como hablar con el Padre, contarle a Él, decirle, y bueno, también es muy importante también, si es que no se puede orar en el día, pues hablar, tener un tiempo de reflexión, un tiempo apartado como tenía Jesús para hablar. Y si para Él era importante la oración, ¿cuánto más debería ser para nosotros? ¿Por qué? Porque bueno, pues hay muchas tentaciones, hay muchos problemas, hay muchas dificultades que se nos hacen pesadas en el día. Y bueno, pues es siempre bonito tener una oración en la noche antes de dormir, agradecerle por todo y descansar realmente, porque lo que produce descanso es tener esa certeza de que estamos a cuentas con Dios. Y es muy bonito porque Él te habla, te dice, hijo, puedes dormir tranquilo. Y es muy bonito realmente saber que durante toda la Biblia pues, se menciona 365 veces la palabra paz. Entonces, bueno, es muy muy bonito saberlo. Y en la oración usted nunca no va a salir de una oración la misma persona. Como decía mi hermana Ana, uno cuando ora ve la manifestación, la gracia de Dios, el poder de Dios, aún para nuestras vidas físicas, para nuestra alma, es refrescante. Uno cuando está afligido ora y sale de la oración con más paz, con más tranquilidad. El Señor conforta el corazón y por eso nos entregó el Señor Jesús, porque los discípulos en su tiempo, Gianmarco y hermana Ana les decía, enséñanos a orar como sus discípulos, bueno, como Juan les enseña a sus discípulos, y Él les entregó el Padre Nuestro de Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Ahí está el Padre Nuestro. Ahí el Señor se preocupa por nosotros, sabe que nosotros necesitamos de la oración, es parte de nuestra vida espiritual, hermana Ana. Amén. La palabra de Dios también nos enseña, ¿no? Todas las oraciones son dirigidas al Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Es una parte también muy importante y quisiera volvérselos a leerlo, lo que dice Mateo 7:7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, es muy importante la oración, ¿sí? Como decía el hermano Carlos, cuando uno está en oración, así con todo su corazón y con toda su fe, porque dice, porque el que quiere ver respuesta en sus oraciones, tiene que creer que le hay. Entonces, la fe es importante y de todo corazón y con toda fe van a ver que Dios hace cosas extraordinarias. Yo muchas veces me he quebrantado delante de las olas y he visto lo maravilloso, ¿no?, que Dios hace en nuestra vida, en nuestro corazón, como dice, nos da paz, porque su palabra mismo dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios te la puede dar a través de la oración, ¿sí? A través de la oración, de la humillación ante Él. Y eso es algo realmente extraordinario.
yo les puedo decir que a mi Dios me ha sanado cuando yo he entrado en un tiempo de oración. Dios ha restaurado mi corazón, restaurado mi vida, me ha ayudado a perdonar a través de la oración, mis queridos hermanos. En la gente del mundo, o sea, las personas que no son creyentes, existe fe. Con esta pandemia, con algunas dificultades que está pasando en el mundo entero, mucha gente ha despertado su fe a través de una oración. Iglesias, si ellos, sin conocer a Dios, han visto en una oración, como decía mi hermana, llena de fe, han visto la misericordia de Dios, cuánto más nosotros como iglesia, que sabemos que la oración es fundamental para nosotros, en este tiempo debemos de orar a Dios, porque podemos vivir. Yo le pregunto, ¿usted puede vivir sin beber agua? ¿Puede vivir sin comer? ¿Puede vivir sin Dios? Pero así como es necesario respirar, comer, así tiene que ser la oración para nuestras vidas. Porque Gianmarco decía, estamos viviendo un tiempo bien crítico, donde es más fácil caer en las tentaciones, las banalidades de esta vida. Pero si uno no tiene una vida de oración fortalecida, va a caer fácilmente. Pero si uno ora, va a poder superar esas adversidades, porque esa es la oración, esa oración que fortalece, que da paz, que da convicción, que nos acerca a nuestro Creador. Es la oración entre nuestro espíritu humano y el Espíritu de Dios, donde se conecta y hay una relación tan especial que solamente las personas que han experimentado pueden decir que realmente es algo hermoso. La oración es realmente algo glorioso que Dios ha dejado, una comunicación íntima, no de palabras repetidas, Gianmarco. Sí, es un tiempo de comunión, es un tiempo de paz, por eso dice que Él nos da tiempos de refrigerio. Y muchas personas pues confunden tiempos de refrigerio con comida, pero no es así. Entonces, esa paz solo te las puede dar Dios en medio de las tribulaciones. Después de la tormenta llega la calma. Y bueno, pues dejando de lado, vamos a ir al siguiente punto, que es no dejar de congregarse. Y bueno, pues si me permiten voy a iniciar. No, sí, está bien. Se preparó en ese punto. Dale. Sí, claro, estaba ahí ya. Pero bueno, dice, ¿por qué no hay que dejar de congregarnos? Porque es muy importante el ánimo de los demás, influye mucho las palabras del pastor, influye mucho las palabras de personas que, bueno, pues nos apoyan y nos quieren. En este sentido, pues la congregación está para eso, para que nosotros nos animemos los unos a otros, para que nos exhortemos, para que nos instruyamos entre nosotros, pero no con el conocimiento de este mundo, sino con la palabra de Dios. Y es muy fácil, pues Eclesiastés menciona que la persona que está sola, que caiga no va a haber quien la levante, pero si son dos o si son más, pueden resistir las tormentas, pueden sobrellevar las dificultades porque se van a levantar los unos a otros. Entonces es muy fácil dejar de ir a la iglesia porque no te agrade una persona, es muy fácil dejar de ir a la iglesia porque no te cae el pastor, es muy fácil dejar de ir a la iglesia porque no te gustan las actividades que llevan o no te gusta cómo predica y muchos otros problemas, pero es muy importante no dejar de asistir a la iglesia. La congregación es un lugar donde nosotros nos reunimos para alentarnos unos con otros, ¿no? Para exhortarnos, para preocuparnos unos con otros, como dice Hebreos, ¿no? Hebreos 10:25, no dejándonos de congregar, ¿no? Como algunos tienen por costumbre, pero el congregarse es simplemente el hecho de que nosotros vamos a un lugar para compartir unos con otros las cargas, para soportarnos, para ayudar a nuestro prójimo. Y mire, esto le voy a decir con todo el corazón. La idea de Dios de la congregación, de la iglesia, es crear una familia. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y como familia tenemos que unirnos, no solamente unidos, unánimes por una misma fe. Así como es una sola sangre que ha sido derramada por todos nosotros, ¿verdad? Un solo Redentor, ¿no? Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Somos una familia, hermana Ana. Amén. Es así, como dice, ¿no? La idea de Dios siempre va a ser la unidad, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que son uno. Entonces, Dios quiere esa unidad.
porque también dice, ¿no? en Salmos 130 dicen cuán hermoso, ¿no?, es habitar los seres humanos, dice, en armonía, en unidad, porque allí Dios envía vida eterna, dice, bendición y vida eterna. Entonces esa es la idea de Dios, ¿no?, de que nosotros estemos unidos, como dice, nos apoyemos unos a otros. No es para que compitamos el uno al otro, sino que compartamos y nos apoyemos unos a otros. Lo que más lindo también, ¿no?, nos dice, ¿no?, también es una parte fundamental, la obediencia, ¿no?, porque aquí dice no dejando de congregarse, y cada uno de nosotros debemos ser obedientes a lo que dice la palabra. Como decía Gianmarco, puede haber cosas que quizás no sean de nuestro agrado, pero en obediencia a Dios tenemos que ir. También Dios, ¿no?, permite a ratos, ¿no?, forja nuestro carácter a veces, ¿no?, cuando estamos compartiendo con otros hermanos, porque hay otros hermanos, ¿no?, que tienen pues distinto carácter, temperamento, y bueno, pues Dios nos va enseñando y nos va moldeando. Todo lo que Él permita en nuestra vida es para nuestro bien, y nosotros, para tener la actitud correcta ante las situaciones, pues siempre debemos complementarlo con la oración. A mí Dios me ha ayudado bastante, yo les digo, a soportar, a cambiar, ¿no?, ciertas actitudes en mi vida, pues mediante la oración. Yo le decía, Señor, me han dicho esto, ¿es correcto? ¿Tú qué piensas? Dime, o yo también puedo estar equivocada, porque esa es humildad, de tratar de reconocer, no siempre cerrarme, no, yo soy la única que tiene la verdad absoluta, y eso no es. El único que tiene la verdad absoluta es nuestro Señor Jesucristo, y cuando uno ora, pues Dios te muestra, ¿no?, si tienes que cambiar esta área de tu vida. Si esta persona tenía razón cuando dijo esto, o sea, Dios te muestra, es algo realmente maravilloso, ¿sí? Y es por eso que tenemos que congregarnos. Bueno, vamos a ir concluyendo ya esto de lo que va haciendo estos 30 minutos de este video que trata sobre el crecimiento espiritual, pero el hecho de congregarnos no es garantía de salvación, eso es muy importante. Decíamos, como hemos hablado en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay congregaciones donde no hablan de la palabra de Dios, entonces usted ahí nunca va a crecer. Pero veamos el descuido del crecimiento espiritual y las consecuencias, Gianmarco, para ir finalizando, porque va a haber una segunda etapa de este video que vamos a hablar sobre el crecimiento espiritual. Sí, lo peor que puede pasar en medio de este crecimiento espiritual es que nosotros pues decaigamos en nuestra fe, es decir, que el enemigo pues, es real, que muchas personas pues piensan que son supersticiones, que bueno, pues realmente no pasa nada con la clase de cosas con lo que vemos o hacemos, pues tiene una consecuencia. Y bueno, especialmente para las personas que ya han conocido a Dios, que ya han conocido a Cristo, bueno, pues es rechazarlas, o más bien rechazar las enseñanzas, rechazar la escritura, rechazar y apartarse, a pesar de que uno ya sabía, a pesar de que uno ya hacía, pues el Espíritu Santo se entristece ante esa falta de compromiso que tenemos nosotros. Y bueno, pues el descuidar el crecimiento espiritual a la final produce la muerte espiritual, que bueno, pues es mucho peor ese cuadro, sí, muy triste. Y bueno, pues para ir finalizando, vamos a tener la continuación de esto, y bueno, pues lo vamos a llevar a la siguiente parte, que va a estar más interesante, va a tratar de muchos más puntos, los vamos a desarrollar mucho mejor. Y bueno, pues para finalizar, ¿puede, hermana Ana, guiarnos en oración para terminar, por favor? Sí, y antes de eso, un preámbulo. Les pedimos que no se despeguen, porque vamos a estar en diferentes videos que vamos a sacar con temáticas sobre el crecimiento espiritual. Esta es la primera parte, hay un ciclo de crecimiento espiritual que vamos a tratar el siguiente video, pero esperamos que sea de mucha edificación para sus vidas. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias por habernos atendido.
Amén. Ahí donde están todos ustedes, les voy a invitar a que juntos, ¿no? Oremos y siempre nos ocupemos de nuestro crecimiento espiritual. Amén. Amado Dios Todopoderoso, Padre bendito, Rey de la Gloria, en esta noche una vez más, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, bendito Padre Celestial. Te rogamos, bendito Dios, Señor, que tú limpies día a día nuestros corazones, que nos ayudes a ver, Señor, aún los pecados ocultos que quizás pueda haber en nuestro interior, para tener mejor recepción de tu palabra y para, Señor, estar al agrado tuyo cuando estamos orando, hablando contigo, bendito Señor. En esta noche te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza y te rogamos, bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a crecer espiritualmente, bendito Señor, y nos ayudes a dar mucho fruto, bendito Padre Celestial. Te rogamos, bendito Señor, que tú pongas el querer como el hacer, de amarte, de seguirte, Señor, y a pesar de las circunstancias, seguir aferrándonos a ti, bendito Dios Todopoderoso. Gracias te damos por este tiempo, por este momento, por esta enseñanza. En el nombre poderoso de tu Señor Jesús, todo esto te pedimos, amado Señor. Amén. Amén. Hasta la próxima. Hasta luego.